Vamos con otro tema que también se ha acontecido en el Congreso, polémica ha generado el proyecto alternativo por ISAPRES. Mientras el presidente Boric mostró durante la mañana su preocupación por la iniciativa, por esa reforma constitucional, el titular de la asociación de ISAPRES advirtió que si el proyecto de ley corta es despachado tal como está hoy, en septiembre el sistema de salud privado se cerrará. Vamos a profundizar en esta situación, para eso nos acompaña el ex superintendente de salud, Manuel Inostroza. Muchas gracias por acompañarnos, Manuel, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes. Manuel, en el aspecto general y en toda esta historia, me voy a ir a lo específico evidentemente, pero usted en su experiencia, ¿cómo ve esto? Porque uno desde afuera, sea usuario de ISAPRE o no, como que no entiende nada a esta altura. ¿Por quién tiene la razón? ¿Cómo, si se va a solucionar esto o no? Hay una pelea de dos lados que es bien profunda. Hoy día en la mañana escuchaba un viejo refrán africano que dice que cuando los elefantes pelean, el pasto es el que sufre, digamos. Y efectivamente yo quisiera representar aquí lo que fue la carta de Eugenia Feinstein, que ayer se viralizó mucho, que fue publicada en el Mercurio, respecto a que le parece que el reproche ético-moral del gobierno a la ISAPRE es muy válido y lo comparte. Ella además se reconoce como militante de izquierda, Sí. pero ella está cursando un cáncer. Y si las ISAPRES caen por efecto de la aplicación del fallo, ella se queda sin cobertura de Claro. salud y se queda sin tratamiento. Ella Y por dice, lo ¿qué hago tanto, yo? claro, teme por su propia vida y por su propia calidad de vida. Entonces, recogiendo, yo creo que esa es la experiencia que es importante. Yo creo que aquí, más allá de postura de acusarse de engaño, de desfachatez, como mutuamente hemos escuchado, es tratar de ver si hay voluntad política de llegar a un acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque, y esto yo sé que es difícil de explicar para cualquiera, sería, mira, escuchar a un experto que diga que en realidad hay que devolverle los 1.400 millones a los afiliados sería lo más fácil para uno, pero uno no está para dar solo informaciones que le gusten a la galería, sino que dar cuenta de la situación técnica real. Y Ujú. aquí lo que pasa es que el problema está en el fallo de la Corte Suprema. ¿Por qué lo voy a explicar de la siguiente manera? Mire, para cualquier superintendente, para cualquier autoridad pública, las leyes y las regulaciones administrativas tienen efecto no retroactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se generan esas normativas, solo rigen de ahí para adelante. Lo que está para atrás queda protegida por este principio de la no retroactividad. Entonces, cuando la superintendencia creó la nueva tabla de factores, para la única nueva tabla de factores que se creó en mayo del año 2020, su efecto legal, fue para los planes que las ISAPRES empezaron a vender desde ese momento en adelante, Ya. ¿sí? Y aunque el superintendente se hubiera puesto disfraz de Robin Hood y hubiera querido por voluntad propia aplicarle ese marco regulatorio a la ISAPRE, a los planes antiguos con tablas antiguas, no hubiera Sí, podido Manuel, legalmente, Manuel, porque a ver, no, déjeme perdón, detenerme. no tiene atribución legal para eso, Está bien, ¿sí? pero No puede déjeme aplicar. detenerme un segundo. En este punto, que creo que es bien importante para toda esta historia, porque obviamente uno se confunde harto con toda esta discusión. Exacto. Cuando se establece esto de la tabla de factores, va para los contratos nuevos. Usted dice, aquí no hay retroactividad, por lo cual ahí ya no hay un tema hacia Y no es atrás. que, y ¿Está no es bien? que lo diga yo, así No, funciona el no, marco legal institucional yo lo chileno, tengo súper digamos. claro. Pero desde la interpretación de la ley, a partir de ese punto de inflexión, las ISAPRES no deberían haber seguido cobrando lo que estaban cobrando los planes antiguos, pues deberían haberse adecuado a esa tabla de factores y eso es lo que finalmente se está retrucando desde No, la Corte Suprema. por eso digo, es que legalmente no es eso lo que debieran haber hecho. Como lo que tú estás sugiriendo no se puede hacer legalmente. No lo puede obligar una autoridad política, ni administrativa, ni de mutuo propio lo pueden aplicar la ISAPRE. Ahora, ¿qué es lo que hizo el fallo? Es Ujú. precisamente el fallo, y ahí por eso es que se genera el problema, el fallo de la Corte Suprema. Y habrá que ir a preguntarle a los ministros de la Corte Suprema por qué ellos se toman la atribución legal de aplicar retroactivamente. Efectivamente, el fallo dice, mire, ¿sabe qué? Esa tabla no solo se debió haber aplicado a los planes nuevos, sino que también se debió haber aplicado a los planes antiguos. Y por eso que se genera, en estricto rigor, con ese criterio jurídico aplicado por la Corte Suprema, aparecen estos Sí, 1.400 claro. millones de dólares Ahora, de deuda. pero Ahora, vayamos a la responsabilidad también. ¿Por qué las ISAPRES, habiendo ya una definición con respecto a la tabla de factores, siguiendo cobrando lo mismo que finalmente era maravilloso? O sea, la ley no es les que, permitía decir, bueno, vamos a diferenciar entre los nuevos y los antiguos, pues. no, no, Hay que no, ir más allá de la ley también. no, la ley, es que eso es lo que yo sé que cuesta explicar y entender, pero la ley, o sea, por eso te digo, ni los gobiernos de turno de la época, porque además esto, acuérdate que esto
pasó, digamos, en el gobierno de Piñera y después continuó al tiro. Por ejemplo, Boric podría haber dicho inmediatamente al día siguiente de haber ingresado, oye, mira, hemos detectado esta ilegalidad y vamos a obligar. No, no se puede. O sea, no se puede hacer y por eso no se hizo. Y por eso llama la atención lo raro del fallo de la Corte Suprema. Ahora, la Corte Suprema ha dicho después, miren, nosotros no somos técnicos económicos, nosotros no vemos la consecuencia económica de nuestro fallo, y bueno... Pero no están tirando la pelota. Nosotros dijeron, no lo dijeron así, digamos, pero la autoridad política, regulatoria y los privados en este caso no lograron sacar este tema y finalmente tiene que ser el máximo tribunal, no técnico, el que lo define. Si tú te vas a la historia del fallo del Tribunal Constitucional, que es de agosto del 2010, así es. El Tribunal Constitucional dijo, miren, nosotros vamos a eliminar 4 incisos del artículo 190 que regula cómo la superintendencia hace las tablas de factores y para que no las siga haciendo, las vamos a declarar inconstitucionales. Y desaparecieron esos 4 incisos. ¿Sí? Pero en el mismo escrito, el Tribunal Constitucional en agosto dice, le corresponde a la autoridad política, Poder Ejecutivo y Parlamento concordar un cambio regulatorio que sustituya aquello que yo estoy eliminando. Y como tú me dices, bueno, han pasado 13 años y ningún gobierno de los que hemos tenido ha logrado un consenso político para concordar eso. Y como eso no ocurrió, efectivamente la Corte Suprema dice, ya, yo voy a dar este supremazo, como se dice. Pero viene de eso, viene del supremazo, no viene, o sea... la definición del Tribunal Constitucional del 2010, dice usted. Sí, pero la legalidad vigente, y ese es el punto que yo sé que cuesta que entender, no obliga a nadie pero le hago a aplicar. Ahora, el fallo sí lo está generando, y por eso es que está generando 1.400. Ahora, el punto es que cualquier técnico te va a decir, ¿ya? De cualquier político, de cualquier color político, también lo dice David de Brot, digamos, dice, mire, teniendo que pagar 1.400 millones de dólares de deuda y teniendo que quedar desfinanciado en 400 millones de dólares anuales en el futuro, permanente, el sistema no tiene viabilidad. Pero déjame cerrar ese punto para tenerlo súper claro en la explicación. Hago la siguiente pregunta, bien al callo, entendiendo lo que fue la definición de la Corte Suprema del Tribunal Constitucional del 2010. La ley, como estaba la ley, como está la norma, ¿impedía que las ISAPRES cobraran lo que correspondía en ese sentido? Insisto, entre la diferencia de los contratos nuevos, los contratos antiguos. No lo impedían, porque de hecho... Pero es que ahí va, o sea, hay una responsabilidad de la ISAPRES. Esto, vamos a ir avanzando en este tema, porque esto ya está. Pero finalmente nada le impedía cobrar lo que finalmente generó esta deuda aproximada de 1.400 millones de dólares que define, no el monto, digamos, la Corte Suprema. Es que no sé si entendí mal el castellano aquí. O sea, no lo pueden impedir. Es decir, ellos podían seguir cobrando la tabla antigua. A eso me refiero yo. No es que estuviesen obligados a descontar, porque no tienen facultad legal porque la ley no se los permitía. Entonces, ellos siguieron cobrando la tabla antigua, ¿sí? Y de ahí para adelante aplicaron las tablas nuevas. Y lo que viene a generar todo este entuerto, digamos, el zapato chino, la Corte Suprema dice, no, tiene que haber sido con efecto retroactivo. Y por eso que desde el comienzo, nosotros como ex superintendente, y aquí nos aglutinamos 7 ex superintendentes que hemos escrito un par de documentos sobre... Siempre hemos dicho en nuestros escritos, si ustedes los revisan, que efectivamente hay que lograr un acuerdo técnico-jurídico que permita una suerte de interpretación del fallo de la Corte Suprema para establecer un cobro que permita hacer viable el sistema. Y eso significa establecer algún criterio técnico-jurídico que habrá que trabajar. Nosotros proponíamos que en la ley quedara que se faculte a la Superintendencia de Salud a definir una metodología explícita que quedara en la ley para ver si en realidad eran 1.400, sabemos que si son 1.400 el sistema no flota. Ese es el problema, que ni siquiera se sabe qué monto es. La ministra trató hace 2 o 3 semanas atrás, aparentemente por trascendidos, que fueran 140 millones de dólares. Tampoco flotó porque se consideró que era demasiado poco lo que había que pagar. Bueno, entonces, la cifra será 300, la cifra será 400, yo no lo puedo decidir, no soy quien para hacerlo. Yo tampoco, pero por supuesto. Creo técnicamente se podría concordar una cifra intermedia que permita devolver en parte, por esto de la responsabilidad política. Yo soy del primer acuerdo de que tú me has entrevistado en innumerables ocasiones y yo vengo desde el 2010 planteando la necesidad de eliminar al sistema ISAPRE como lo tenemos y transformarlo en otra cosa. Y ellos se opusieron durante 4 años sistemáticamente a eso. Después del 2014 estuvieron de acuerdo, pero ahora
la izquierda dijo, más que reformar la ISAPRE, queremos hacerla desaparecer, y ahí hemos estado en este entuerto. Entonces, pero por esa responsabilidad política habrá que definir un monto. Pero si no se define un monto y no entramos en esta negociación de buscar una solución en el Parlamento con los parlamentarios de gobierno y oposición, el sistema se va a caer tarde o temprano. Y la crisis sanitaria y humanitaria que se va a generar, que todo el mundo, el mensaje del proyecto de ley lo dice claramente, nosotros queremos evitar que quede la crisis sanitaria que se va a generar si cae el sistema. Entonces, yo diría que hay dos proyectos, está el proyecto del gobierno y está el proyecto de la constitucional. Y ahora hay que ver si eso permite un diálogo, y nosotros como ex superintendente estamos dispuestos a participar de ese diálogo colaborando con estos criterios que pudiesen definir una cifra intermedia que dé viabilidad al sistema. Sí, voy a ir a estos dos, que finalmente la novedad es que ya no es un proyecto, son dos proyectos, que de hecho ingresó en diciembre, porque ese dato es bien relevante para también el análisis. Pero me quiero quedar un segundo, Manuel Inostroza, y hacerle la pregunta de la siguiente frase. Bueno, estuvo el presidente de la Asociación de ISAPRE el día de hoy, dijo, si esto saliera en mayo, siempre hablaba de 4 meses, si sale en mayo, en septiembre ya no hay sistema de ISAPRE y todas las repercusiones para los afiliados, afiliadas, prestadores, clínicas también, etcétera. Ahora, la ministra de Salud dice, bueno, pero aquí la asociación de las ISAPRE, hablemos de la ISAPRE, no hacen ninguna propuesta, espera que se le solucione el tema. Y uno desde afuera dice, parece que sí, porque finalmente la pelota más bien se va al gobierno, se va al ámbito político, al legislador, pero desde las propias ISAPRE ni siquiera se ha podido dar una cifra, un monto y cuántos contratos son los que están aquí involucrados. A ver, mira, la ISAPRE han hecho propuestas, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con la propuesta que ellos han hecho. Por ejemplo, ellos hicieron la primera propuesta de decir que no, nosotros, precisamente por este principio jurídico, digamos, de la no retroactividad, ellos dicen que ellos deben pagar cero. Entonces, yo no comparto la tesis de que deban pagar cero. Entiendo que la propuesta de 140 millones de dólares se debió a una conversación, digamos, entre la Asociación de ISAPRE y el gobierno, que la ministra habría recogido como probable, ¿sí? Y que fue, y por lo tanto, que fue descartada políticamente. ¿Sí? Entonces, yo creo, y ahí la ministra tendrá que ver, digamos, si efectivamente se puede llegar a otra propuesta y a otro planteamiento. Yo espero que después de esta confrontación de dos proyectos de ley, dado que la Corte Suprema ha dado 6 meses más de plazo, bueno, se dé el espacio a la conversación. Pero si nos enfrascamos en esta postura que incluso hoy día el presidente ratifica, digamos, en su declaración hoy día, en una actividad con la Cámara Chilena de la Construcción, entiendo que ahí estaba. Exacto, sí. Y bueno, y es bien claro, porque además la Cámara Chilena tiene un ISAPRE que es con salud, así que por lo tanto el mensaje fue claro también, ¿no? Fue decir, mire, o se pagan los 1.400 millones de dólares y se cumple fielmente el fallo, o no estoy de acuerdo en buscar otro mecanismo que anule ese efecto del fallo. Y si la ISAPRE está en el sentido, mire, nosotros no hacemos ninguna propuesta y no vamos a estar en una confrontación y la cosa no se va a resolver. Nosotros somos partidarios como ex superintendente de buscar una vía intermedia y que se puede buscar un criterio construyendo una metodología de cálculo que un poco reinterprete. Ahora, eso es bien complejo, pero yo creo que la propia vocera de la Corte Suprema, tú has visto que ha hecho varias declaraciones en que ellos también han dicho que ellos también instan, porque ellos no quieren que el sistema caiga, lo declara ella, no lo digo yo, lo repite ella, a buscar un acuerdo que permita implementar el fallo, probablemente no en su totalidad o no en su irrestricta interpretación, digamos, y que eso permita viabilizar el sistema. Y ojalá que ese diálogo se dé y sea fructífero. Manuel Inostroza, como siempre un placer y muchas gracias por tu tiempo, Manuel, y esta conversación con Canal 24 Horas. Que estés muy bien. Encantado por la conversación, que estés muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, gracias, buenas tardes. Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Noticias 24, no se vayan.